Bienvenidos a esta clase virtual sobre los hemisferios cerebrales. Mi nombre es Laura Alonso y soy profesora del grado de Psicología en la UDIMA. El objetivo de esta sesión es comprender qué son y qué funciones tienen los hemisferios cerebrales, sin duda las estructuras más importantes de nuestro encéfalo, dado que son las encargadas de mediar en las funciones más complejas del ser humano. Para ello voy a seguir el siguiente esquema. Comenzaré realizando una pequeña introducción para ubicar los hemisferios cerebrales dentro de la anatomía del sistema nervioso. A continuación explicaré el aspecto externo de dichos hemisferios cerebrales y finalmente describiré la organización interna de los mismos. Comenzaré, por lo tanto, realizando una pequeña introducción a los hemisferios cerebrales. Fijaos, este es nuestro cráneo. Si pudiésemos ver dentro de él, nos encontraríamos con esto. Se trata de los dos grandes cuerpos que se encuentran en el interior de nuestro cráneo, separados por una gran hendidura denominada surco longitudinal, que constituyen la parte más voluminosa del sistema nervioso central. Estos hemisferios cerebrales cumplen funciones muy importantes para los seres vivos. Respecto al aspecto externo de los hemisferios cerebrales, una de las primeras cosas que nos llama la atención cuando observamos dichos hemisferios es que su superficie parece que está arrugada. Pues bien, así es, la superficie de los hemisferios no es lisa, sino que está formada por hendiduras y abultamientos. Las hendiduras se conocen con el nombre de surcos o cisuras cerebrales. Cuando son especialmente profundas se denominan fisuras. Los surcos más importantes son el central o de Rolando, la cisura lateral o de Silvio, el surco parieto-occipital y la cisura preoccipital. Estos surcos y fisuras delimitan los 4 grandes lóbulos en los que se puede dividir los hemisferios. Por un lado, el lóbulo frontal, que quedaría por delante del surco central y por encima del surco lateral. En segundo lugar, el lóbulo parietal, que se sitúa entre el surco central y el surco parieto-occipital. En tercer lugar, el lóbulo temporal, que se sitúa por debajo del surco lateral o de Silvio, y finalmente el lóbulo occipital, que se sitúa por debajo del surco parieto-occipital y por detrás del lóbulo temporal. Más adelante hablaremos un poco más detenidamente sobre ellos, más concretamente sobre las áreas relevantes y sus funciones. Los surcos también delimitan un conjunto de abultamientos o protuberancias conocida con el nombre de giros o circunvoluciones. Aquí se destacan las más importantes que hay dentro de cada uno de los lóbulos. No me voy a detener ahora en ellas, dado que vamos a tener la oportunidad de comentarlas posteriormente. A continuación describiremos la organización interna de los hemisferios cerebrales. Fijaos, los hemisferios cerebrales están formados por 3 capas. La capa más externa es la corteza cerebral y está formada por sustancia gris, es decir, por los cuerpos de las neuronas. Por debajo de la corteza se encuentra una zona de sustancia blanca formada por los axones de las neuronas, cuyos cuerpos se localizaban en la corteza cerebral, como acabamos de comentar, y finalmente en la profundidad de la sustancia blanca se localizan una serie de estructuras conocidas como estructuras subcorticales y que se organizan en 2 grandes sistemas, los ganglios basales y el sistema límbico. Vamos a ver a continuación cada una de estas 3 estructuras: corteza cerebral, capa intermedia y estructuras subcorticales. En primer lugar, la corteza cerebral es, como acabamos de comentar, la parte más externa de los hemisferios cerebrales, es la parte más visible. Como decíamos antes, está formada por los cuerpos de las neuronas, de ahí su aspecto grisáceo. Concretamente está formada por los cuerpos de aproximadamente 10.000 millones de neuronas y su espesor varía de 1,5 a 4,5 milímetros. En los humanos y en la mayoría de los mamíferos, esta corteza cerebral contiene hasta 6 láminas, las cuales también se encuentran organizadas en columnas. Las láminas son capas de cuerpos celulares paralelas a la superficie de la corteza y separadas unas de otras por capas de fibras. Por su parte, las columnas son células organizadas con propiedades similares que se colocan de manera perpendicular a las láminas. Esta corteza cerebral puede ser dividida desde el punto de vista funcional en 4 grandes lóbulos que veíamos anteriormente. Cada uno de estos lóbulos está formado a su vez por distintas áreas que cumplen funciones específicas. Veamos con atención cada uno de estos lóbulos, así como sus áreas más importantes.
En primer lugar, el lóbulo frontal se sitúa de manera anterior al surco central, como decíamos antes, y podemos observar en él las siguientes regiones. Inmediatamente anterior al surco central y corriendo paralelo a él, se localiza el giro o circunvolución precentral. Se conoce como corteza motora primaria, que se relaciona con el control de los movimientos voluntarios y especializados. En su interior se encuentra una representación de nuestro cuerpo conocida como homúnculo motor. Se trata de una representación somatotópica invertida del lado contralateral de nuestro cuerpo, en el que el área de la corteza destinada a una determinada parte de nuestro cuerpo es proporcional no a su tamaño, sino al grado de precisión con el que pueden ejecutarse los movimientos. Destaca, por ejemplo, el gran tamaño de las manos dentro de esta representación. Justo por delante de la corteza motora primaria se encuentra la corteza premotora, encargada de guiar los movimientos y el control de los músculos proximales y del tronco. En el área medial del hemisferio, la corteza motora primaria incluye una región conocida como corteza motora suplementaria. Esta región está encargada de la planificación y coordinación de movimientos complejos, como por ejemplo aquellos que requieren el uso de ambas manos. En la parte anterior del lóbulo frontal se encuentra una amplia región conocida como corteza prefrontal, encargada de las funciones cognitivas superiores, como la planificación, la resolución de problemas o la toma de decisiones. Finalmente, otra área importante dentro del lóbulo frontal es el área de Broca, que se encuentra involucrada en los procesos de producción de lenguaje. Pasemos a continuación a hablar del lóbulo parietal. En este caso, como decíamos antes, se sitúa por detrás del lóbulo frontal y está rodeado posterior e inferiormente por los lóbulos occipital y temporal respectivamente. La parte más anterior es el giro o circunvolución postcentral, que discurre paralela al surco central. Funcionalmente se conoce con el nombre de corteza somatosensorial. Se encarga de recibir todas las sensaciones táctiles, articulares y musculares del lado contralateral del cuerpo. En ella se encuentra representado el homúnculo sensitivo, en este caso es similar a la representación motora que comentábamos antes, localizada en la corteza motora primaria, pero en este caso es sensitiva. La región del lóbulo parietal posterior a la corteza somatosensorial primaria es la corteza de asociación parietal. Esta región es responsable de la interpretación sensitiva general y de la noción consciente de la mitad contralateral del cuerpo. En tercer lugar, el lóbulo temporal discurre paralelo al surco lateral. La cara lateral del lóbulo temporal está dividida en los siguientes giros o circunvoluciones: superior, media e inferior. Dentro del giro superior se localiza la corteza auditiva primaria, que es responsable de la percepción consciente del sonido. Rodeando la corteza auditiva primaria se localiza la corteza de asociación auditiva, que en el hemisferio dominante recibe el nombre de área de Wernicke. Este área es crucial para la comprensión del lenguaje hablado. Antes de finalizar con el lóbulo temporal, me gustaría aclarar que el hipocampo, del que hablaremos más adelante cuando mencionemos las estructuras subcorticales, se encuentran en realidad en la región interna de este lóbulo temporal. Finalmente, el cuarto lóbulo del que nos toca hablar, el lóbulo occipital, se sitúa por detrás de los lóbulos parietal y temporal, y en él se localiza la corteza visual primaria, responsable de la percepción visual. El resto del lóbulo occipital constituye la corteza de asociación visual, encargada de la interpretación de las imágenes visuales. A continuación vamos a hablar de la segunda área relevante dentro de la organización interna de los hemisferios cerebrales, que es la sustancia blanca. Es la región que se encuentra por debajo de la corteza cerebral y que está formada por los axones de las neuronas cuyos cuerpos se sitúan en la corteza. Esta sustancia blanca está formada por tres tipos de fibras: las interhemisféricas, denominadas comisuras, las fibras de proyección y las fibras de asociación. Las fibras interhemisféricas son las que conectan regiones de ambos hemisferios. Dentro de las fibras interhemisféricas destacan, por ser la más grande de todas, el cuerpo calloso. Estas fibras unen ambos hemisferios por debajo de la cisura longitudinal. Concretamente, se encargan de unir estructuras similares de los dos hemisferios con el objetivo de transmitir la información de uno a otro. Respecto a las fibras de proyección, estas se encargan de poner en conexión las regiones subcorticales y corticales del encéfalo.
Pueden ser aferentes si se dirigen hacia la corteza cerebral o eferentes si se dirigen hacia otras regiones más caudales del encéfalo o hacia la médula espinal. Estas fibras se distribuyen en forma de abanico, formando la conocida como corona radiada, y se agrupan después formando la cápsula interna. Finalmente, las fibras de asociación son los axones que conectan distintas zonas dentro de un mismo hemisferio. Finalmente, la tercera gran región o estructuras de las que vamos a hablar son las estructuras subcorticales, que, como dijimos anteriormente, se encuentran en el interior de la sustancia blanca. Las estructuras subcorticales se organizan en dos grandes sistemas. Por un lado, los ganglios basales y, por otro lado, el sistema límbico. Vamos a ver a continuación cada una de ellas. Comencemos, en primer lugar, con los ganglios basales, también conocidos como ganglios de la base. Se trata de un conjunto de núcleos subcorticales que se encuentran interconectados entre sí y se localizan alrededor del sistema límbico, que luego veremos, y también del tercer ventrículo. Estos núcleos subcorticales se ubican en ambos hemisferios a la altura del lóbulo temporal, al lado de los tálamos. Se relacionan principalmente con el movimiento voluntario y el aprendizaje de habilidades motoras. Se trata de cúmulos de sustancia gris que poseen una gran cantidad de conexiones con otras zonas del encéfalo, como la corteza cerebral o el tálamo. Como hemos dicho, se trata de un conjunto de núcleos, ¿no? Vamos a ver a continuación cuáles son cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos el núcleo caudado, que se encuentra en el lado interno de la cápsula interna, de la que hablamos al describir la sustancia blanca. Se trata de una gran masa de sustancia gris en forma de C, que se puede dividir en tres grandes regiones: por un lado la cabeza, por otro lado el cuerpo y por otro lado la cola. Por debajo de este está el núcleo putamen, que tiene una forma de cáscara, y junto a él se encuentra el globo pálido, una estructura triangular de color gris claro con una fina capa de sustancia blanca en su mitad. La suma de putamen y globo pálido se conoce como núcleo lenticular, y por su parte la suma de núcleo caudado y núcleo putamen se conoce como neoestriado o estriado a secas. Una alteración de estas estructuras puede dar lugar a diversas enfermedades, como la enfermedad de Parkinson o la corea de Huntington. En segundo lugar, vamos a ver el sistema límbico. Al igual que los ganglios basales, está formado también por un conjunto de centros y estructuras que se relacionan en este caso con las respuestas emocionales, el aprendizaje y la memoria. Entre las regiones más importantes del sistema límbico podemos destacar el tálamo. En primer lugar, se sitúa en la zona central de la base del cerebro, entre los dos hemisferios. En realidad, el tálamo está formado por dos masas esféricas de tejido nervioso gris y que intervienen en la regulación de la actividad de los sentidos. Otra estructura importante dentro del sistema límbico es la amígdala, formada por diversos grupos de neuronas encargadas del procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. También forma parte del sistema límbico el hipotálamo, que se ubica justo debajo del tálamo. A través de la liberación de hormonas, esta estructura, el hipotálamo, se encarga de la regulación de la temperatura del cuerpo, la sed, el hambre, el estado de ánimo y otras funciones de gran importancia para la supervivencia. Otra estructura dentro del sistema límbico es el hipocampo, que consiste en dos cuernos que describen una curva que va desde el área del hipotálamo hasta la amígdala y se relaciona con la consolidación de la memoria, es decir, con el paso del material a nuestro almacén de memoria a largo plazo. Finalmente, tenemos la corteza cingulada. Se localiza en el área medial del encéfalo. En este caso se encuentra involucrado en la formación de emociones y del procesamiento de datos básicos referidos a la conducta, el aprendizaje y la memoria. Y esta es la estructura del sistema de los hemisferios cerebrales, tanto desde el punto de vista de la organización externa como interna. Espero que esta clase sea de utilidad para todos vosotros. Muchísimas gracias y gracias por vuestra atención.